Sabande hae hoy en día me sacan de arol a esa ahorita caray punya caray arantu haya punya caray importantes que vinieron hoy para acompañar este gran momento para nosotros. Yo no soy historiador, pero me metí en la historia porque a través de la lectura en este lugar, por eso hemos elegido este lugar para presentar este libro, esta obra maravillosa, porque me adentré todos los días durante casi 10 años viendo el Archivo Nacional. Ya me conocen todos los funcionarios. Y ahí me encontraba con grandes personalidades que ellos son historiadores que saben, conocen de historia. Pero he desafiado que podía uno también sentir esa pasión para poder dar algo como testimonio de un gran patriota, que una historia nunca contada, pero a lo mejor contada, pero nunca revelada. Un justiciero, yo creo que homenaje por los 178 años de la muerte de este gran padre de la patria, doctor José Gaspar de Francia. Caraiguazú, Tendotá, Burubichaguazú, y yo ya una. Hiacuaguazúba, Ñanenetame, ha Tetambuepe, Aberi. Oye Haihu, oye Kuyeva Shubi. Vea Ñandeya Huelajá como sello de una identidad nacional. Dos Haihuiba, dos Huerecoiba, Francia, espíritu de Catuija, Evo, oye, es identidad nacional. Das ahí Paraguayite, Geta, hoy me van a Catueteí. Oñe Eva y Yuquepetera y Cupepe, Hando Haihuiba, doctor Gaspar de Francia, un gran constructor de la identidad, defensor de la soberanía de una nación tan todavía débil, pero él supo mantener su propia fuerza para hacer entender que Paraguay vivía en el corazón de América, en esta selva que nadie podía todavía penetrar, pero él puso la estaca y puso la bandera paraguaya. Él, como patriota, defendió la causa nacional. Por eso, padre de la patria. El doctor Francia, entonces, para marcar el territorio nacional, tuvo que parar y poner una estructura nacional y una identidad eclesiástica a partir de ese decreto, que nace una historia eclesiástica y se concreta 1920, 1924 con el sello del escudo nacional en todas las iglesias nacionales, y hasta ahora se ve. Ustedes creo que van a dar testimonio de eso. El escudo nacional está todavía en el frontispicio de la iglesia, que fue construido por el doctor Francia, fue también construido por don Carlos Antonio López y permanece hasta hoy, y nadie puede discutir eso, porque muchos se han apropiado de ese patrimonio nacional y de una identidad de lo que hasta ahora nosotros podemos todavía mirar desde lejos. De Añanemba era nuestro, pero seguimos sin poder obtenerlo físicamente. Son patrimonio tangible e intangible que habla de una identidad nacional. A partir de ese momento, el doctor Francia pone como cabeza de la Iglesia Nacional al Monseñor
Pedro García Panés, que con sus luces y sus sombras, débil, pero supo mantener al clero alineado con el doctor Francia. El doctor Francia lo cuidó, él estuvo enfermo, lo cuidó, lo mandó tratar por médico, se recuperó, volvió a su iglesia como obispo y muere siendo obispo de la Iglesia Nacional. A partir de ese momento entonces la iglesia va a acompañar el nuevo proceso de cambio, 1825, 1830, que él prohíbe el diezmo, que a partir de ahora Ñandeje y Paraguay ya están de Pirapiré, a todos nosotros tenemos que manejar nuestra red pública acá en Paraguay y nada para Roma. Entonces él decretó que todo el diezmo tiene que quedar en Paraguay. Abamba eje, hatupamba, ñamongota tupamba ea, jajoaba, peñanimba eje, papalabamba. Pues nunca quedó nada arriba, solo quedó abajo. Y el abamba es nuestro, lo que nosotros tenemos que generar como patriotas y como amantes de una nueva nación. Entonces, la iglesia, a partir de la guerra, quedó devastada la Triple Alianza. Entonces el clero quedó a la deriva. Toma entonces por una presión brasilera esa conducción eclesiástica el obispo foráneo, pero siempre manteniendo esa identidad del clero nacional. A partir de 1923 nace la Iglesia Católica Apostólica Brasilera con una identidad nacional, con un obispo de la Iglesia romana, obispo primado de Río de Janeiro. Envía al Vaticano unas propuestas. En ese tiempo todavía, hasta 1948, no existían los derechos humanos. 1945 nace por decreto del Poder Ejecutivo el nacimiento de la Iglesia Nacional en Brasil, por don Carlos Duarte Costa. En ese interín del proceso, algunos curas sacerdotes paraguayos fueron a Argentina, Brasil, y otros tanto. En 1960, y Talavera, seguramente algunos conocieron al país Talavera, que le decimos nosotros. Fue expulsado por el gobierno entonces al exilio a Argentina. De Argentina pasó a Brasil, fue y encontró a la Iglesia Católica Apostólica Brasilera. Lo recibieron los obispos, protegiendo del sistema de gobierno en ese tiempo, también como Argentina y Brasil tenían el mismo sistema Paraguay. Entonces la Iglesia Católica Apostólica Brasilera lo recibe al país Talavera. 1975 fue ordenado obispo para Paraguay, pero no pudo llegar a Paraguay por el sistema de vuelta. Quedó en la frontera de Foz de Iguazú con su familia, porque era casado ya en ese tiempo, y entonces queda la frontera para gobernar en Foz de Iguazú, manejar la iglesia de Foz de Iguazú hasta 1989, que nace una nueva historia en Paraguay, y él tenía que dejar Foz de Iguazú, pero ya tenía una familia. Por su edad ya no podía tomar posesión de cargo en Paraguay, quedó en Foz de Iguazú. En ese tiempo, 1990, hemos conocido al país Talavera, ya siendo obispo, y él regentea la Iglesia Católica Apostólica Nacional Paraguay, ya desde Foz de Iguazú. Es decir, como administrador apostólico junto con el señor Manuel Rosaneto, que era ya el obispo en ese tiempo para acompañar a Monseñor Talavera, ya era obispo. Entonces nosotros hemos conocido y hemos sido guiados por ellos para poder
restablecer esta identidad nacional eclesiástica. Y a partir de ahí entonces fuimos orientados, acompañados y sobre todo instruidos por una causa que hay una iglesia nacional y que tiene que ir a buscar en el archivo nacional. Y a partir de ese momento nos abocamos, yo me aboqué a la investigación de una historia de la identidad nacional. Entonces, 1997 fuimos ordenados diácono, febrero, marzo octubre fuimos ordenados sacerdotes. Ya en el bicentenario, después de 14 años de sacerdocio y de persecución dentro de Paraguay también, porque hasta ahora seguimos siendo perseguidos como la Inquisición del siglo XXI. Pero seguimos adelante y yo creo que esta hora, porque en este momento yo creo que ha sido también ya llevado a la Anunciatura Apostólica esta obra y un libro para el Papa Francisco. Seguramente a través de la valija diplomática va a estar llegando a su santidad para que conozca que Paraguay también tiene algo que aportar dentro de una historia, no solamente paraguaya, sino América Latina. La primera iglesia que fue independiente en todos los países americanos. Entonces, el 14 de julio de 2011 fui consagrado obispo en la ciudad de Brasilia para la sucesión apostólica. Tomé posición como primado de la Iglesia Nacional Paraguaya el 13 de agosto del 2011, ya en la fiesta del bicentenario de la independencia nacional, y sobre todo nosotros también que celebramos los 203 años del bicentenario de la Iglesia Católica Apostólica Nacional Paraguaya. Tiene una historia bastante rica. Entonces, para nosotros es una historia que a partir de ahora va a tener no solamente una plataforma dentro de una estructura, sino un marco histórico, que va a resguardar la historia a través de, porque hay que siempre plantar un árbol y escribir un libro, dice que algunos tienen para dejar un testimonio en la vida. Así que a veces llaman un hueteo, alguna cosa, yo no tengo a lo mejor forma de poder agradecerle a usted, porque acá están grandes pensadores, grandes escritores, que yo no soy nadie ante esta autoridad que son ustedes. Pero esta humilde obra demuestra que todos podemos también es nuestra cultura, nuestra identidad. Y así como la sucesión apostólica, igual que los obispos romanos, que hasta ahora también mantenemos una buena relación con los obispos, tenemos la misma sucesión apostólica, tiene una misma legitimidad, una misma validez, la veracidad y sobre todo que somos primos inter pares. Primero entre iguales, la historia lo dice así, y Dios lo quiso que Paraguay fuese de esa manera. De vuelta, para mí un honor para cada uno de ustedes. Están mis grandes maestros, que fueron mis maestros. Se voy a dejar afuera. Mi grande directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas, que me honra su presencia, doctora. A todos los miembros de la Academia de Lengua Guaraní. ¿Quién soy yo para que usted, con tanta autoridad, usted, señor presidente, vicepresidente, todo el pleno de la Academia, está la Academia de Lengua Española, los docentes de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía, miembro del Consejo Superior, miembro del Consejo Directivo, yo soy miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y miembro titular del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Asunción.
apoyo como docente para poder acompañar a los jóvenes, sobre todo en esta tarea de la educación. Hay compañeras del Ministerio de Educación, compañeros, son jefes, mi jefe, que vinieron hoy a apoyar. Parece que faltó sitio. Yo pensé que cuando ya nadie venía, me preocupaba eso. Y ahora parece que ya no hay silla porque se quedaron parados. Disculpen por aquellos que no pudieron sentarse. Alumnos de la facultad también que están, otros líderes francistas, lopistas que les llaman, están hoy aquí también, que han colaborado con su reportaje y sobre todo identificarse con Gaspar de Francia. A los compañeros y compañeras, entonces, está un chiquito allá, está sentado atrás, que es de la escuela José Gaspar de Francia. Ahí en el centro está la escuela José Gaspar de Francia. Él es alumno de la escuela José Gaspar de Francia. Él vino también con sus padres acompañados. Gracias al clero nacional, a los diáconos, sacerdotes. Agradezco infinitamente al maestro de ceremonia por su acompañamiento, sobre todo para nuestra lengua guaraní. A mi pariente, mi tío, mi mamá no pudo venir porque ayer falleció su hermana, entonces está un poco en un momento difícil, entonces preferí que se quedara a reposar después de ese momento tan doloroso. Entonces mi papá, que ya no está, también está en el cielo, pero yo sé que él hubiese querido estar también acá. Pero ustedes son padres, mis hermanos, mi padre, mis hermanos que están hoy aquí presentes para acompañarnos. Gracias al doctor Alessandro, que él, cuando yo le dije, ¿qué puedo hacer? Tengo algunas cosas que quiero, déjame, yo te voy a armar. Y él armó y desarmó y me hizo rever muchas cosas que todos los días me decían, no es así, tiene que ser así. Y yo quería así que naciera esa obra. Al doctor García por darnos esta oportunidad también de darnos esa referencia importante como un historiador y gran estudioso también del doctor Francia. No todos estamos de acuerdo con el doctor Francia, tal vez, pero sí agradezco a aquellos que también son amigos, que siempre me critican y están ahí porque tiene que ser así, de otra manera no se puede. Entonces también es importante y agradezco y me siento muy honrado por su presencia, por la presencia de cada uno de ustedes. No tengo más palabras de poder expresarle este sentimiento de alegría y que solamente el doctor Francis me haga o mañana le desea porque le recordamos menos por hoy que él cumple 178 años de haber dejado esta tierra guaraní y que ha ocupado una tierra privilegiada, yo creo que en el cielo. Y así como los niños mártires de Acostaño también, los santos niños mártires de Acostaño, fueron inocentes que murieron. Entonces, mis respetos a ustedes y a los colegas también algunos, pero me siento muy honrado y gracias a todos por su presencia y gracias por este gran esfuerzo que han hecho para venir hoy, porque no todas las veces uno puede o quiere venir para una presentación de un libro. Tenemos tanta ocupación. Entonces agradezco también a las autoridades, en especial que ya se le agradeció al señor comandante de la Policía Nacional a través de la orquesta de cámara que vinieron hoy para deleitarnos con esa música y sobre todo la presencia, que también siempre es importante. Agradecerle también a todas las personas que han hecho posible que esta obra hoy pueda tener vitalidad. La vida que hoy tiene es gracias a cada uno de ustedes. Y sobre todo para que permanezca en el tiempo y pueda tener esa realidad, tenemos que
tenerlo siempre algo escrito. Por eso el doctor Francia habla siempre de una recomendación importante, que todos tenemos que elegir lo que queramos, pero no ser ateos. El gran propulsor de un diálogo religioso que ahora no se puede establecer, porque cada uno quiere ser más que el otro. El diálogo interreligioso. Entonces yo creo que a partir de ahora tenemos que crear un sistema de poder dialogar como religiosos, no importa el credo, no importa el sentimiento. Existe un solo Dios. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas por su presencia. Y no sé si alguna gente, alguna persona que pueda dar también su testimonio, a lo mejor del doctor Francis, ya en el cometa lo habla. Pero de todas maneras, gracias a todos y a todas de vuelta. No tengo palabras para poder expresar. Mucha gente vinieron de Paraguay, vinieron de muchos lugares lejanos. La hora es siempre la hora, entonces tenemos que empezar ahora y terminar ahora. Y todos tenemos compromiso. Así que de vuelta, a Gutiérrez.